Quiero dar gracias a Dios en este día hermoso en el cual Dios nos ha permitido y a la vez saludar a todos los hermanos y amigos que nos oyen a través de estos medios que Dios ha permitido en estos tiempos, que es la tecnología, para poder dirigirnos y poder expresar lo que Dios nos da a nosotros por misericordia. La palabra del Señor a nosotros nos muestra y nos dice: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Si nosotros hablamos de la grandeza del poder de Dios, es porque la gracia de Dios ha sido manifestada en nuestras vidas. Y al ser manifestada la gracia de Dios en nuestras vidas, nosotros no podemos callar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y no solo con nosotros, sino que con muchas personas. Porque a través de la predicación del Evangelio, de la forma que se haga, porque no dice que solamente tienen que salir a la calle a predicar. Se puede predicar persona a persona, se puede predicar por intermedio de la tecnología, se puede predicar también en la calle. Lo importante es predicar el Evangelio, porque a través de la predicación del Evangelio, las almas Dios las toca y son llamadas al ministerio de la reconciliación con Dios. Por eso que la palabra del Señor dice que Dios entrega no solo el ministerio de la reconciliación a través de los que predicamos, la reconciliación del mundo para con Dios, sino también nos ha entregado la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es la palabra de la reconciliación? Es la palabra de Dios, porque es lo más hermoso que nosotros tenemos. Hay un verso muy importante que dice que debemos hacer bien nosotros en estar atentos a la palabra profética más segura que tenemos, que es la palabra de Dios, la cual dice, tenemos que esperar, dice, y tenemos que guardarla, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Qué está diciéndonos con esto el Señor? Que no inmediatamente vamos a entenderlo todo, pero de a poquito vamos entendiendo nosotros lo que es el Evangelio, y a medida que vamos entendiendo, vamos también exponiéndolo, y vamos predicándolo, y lo vamos enseñando, y lo vamos publicando acerca de la gracia y el poder de Dios. Que Dios nos bendiga, hermano amado, en esta mañana, y bendiga a todos los que, como decía, las personas que pueden oírnos por este mensaje de la palabra de Dios. Quisiera compartir un trozo de la palabra del Señor, y donde podríamos poner un subtítulo que es: el trabajar con amor de Dios, se cumple la ley y la gracia. Mire qué importante: el trabajar con amor de Dios, se cumple la ley y también la gracia. Que Dios nos bendiga, Dios nos dé la claridad y nos dé ayuda el Señor. Vamos a leer en el libro de Romanos 13, del versículo 8 en adelante, donde nos habla el Señor primero, en los primeros versículos, que nosotros tenemos que someternos a toda autoridad y tenemos que ser obedientes a toda autoridad, llámese cívica o eclesiástica, debemos someternos nosotros a las autoridades. Y el verso 8 en adelante dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace el mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como hijos, como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino
vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que Dios nos bendiga. Creo que al leer el primer verso pueden venir muchos pensamientos a nuestra mente. Cuando dice, no debáis a nadie nada. ¿Qué pensamos nosotros como cristianos? Entonces yo no puedo pedir prestado en un momento de necesidad. ¿O puedo hacerlo? Vamos a definirlo con la ayuda del Señor. A veces nosotros nos sometemos a preceptos humanos, preceptos de hombre, y cuando habla no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿De qué está hablando Dios? Cuando dice no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Que Dios nos bendiga. Como decía, a veces pensamos que el creyente no debe tener deuda sin pagar. Eso pensamos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a vivir a veces? Si de repente se da una situación mala y yo necesito algo, ¿no puedo pedir prestado? Como hijo de Dios, entonces Dios nos ayude. No está diciendo eso el Señor. No es eso lo que está diciendo. Sino, hermanos queridos, es que nosotros debemos de entender que no está prohibido pedir prestado y que no estemos endeudados. No. Lo importante es ir cumpliendo cuando tengamos un compromiso nosotros. Lo importante es que yo me esfuerce en cumplir en donde he pedido prestado. Estoy endeudado a lo mejor, pero me estoy esforzando en pagar. Y eso significa que hay un esfuerzo que yo también estoy poniendo de parte mía, no solamente por la gracia de Dios, para no dejar mal y no denigrar el Evangelio. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor. No debáis a nadie, no debáis nada. Si fuera posible, qué hermoso sería. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos necesidad y tenemos que pedir prestado? Pero procuremos pagar. Esto es lo importante. Procuremos pagar. No quedar endeudados y hacernos ser indiferentes a la deuda que tenemos. No, eso no es lo que Dios nos enseña. Pero mire lo que nos dice el Señor. Sino el amaros unos a otros. Eso sí que no tiene exoneración. El amor de Dios no tiene exoneración. No tiene tiempo para ir pagando. No, el amor de Dios es completo, completo. Y el deber nuestro es amarnos unos a otros. El deber nuestro es amar a nuestro prójimo. No importa cuál sea la condición, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el contacto que pueda tener, aunque sea su enemigo, pero debe de amarlo. Es su prójimo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos amados, entendamos que nosotros también como cristianos podemos en un momento determinado pedir algo prestado, pero procuremos pagar, para que el Evangelio no sea denigrado, como decía, no sea el Evangelio vituperado. Cuando nosotros nos esforzamos en cumplir con nuestras deudas, estamos dejando bien el Evangelio. Porque dice, mire la persona, aunque le cuesta, pero hace un esfuerzo por cancelar lo que debe. Y Dios nos va a ayudar, y Dios nos va a dar los medios como hacerlo. Porque ya no estamos confiando en nuestra capacidad, sino estamos confiando en la gracia y el poder de Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Ahora dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y decíamos que al hacer las cosas en el amor de Dios, cumplimos la ley y la gracia. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Él recordó los mandamientos que están en la ley. Y dijo, ¿sabéis que dice esto? No codiciará, no levantará falso testimonio. ¿Sabes esto? Pero ¿sabe? Dijo, yo traigo un nuevo mandamiento y esto lo voy a dejar ahora.
Aunque recordó que tenía que amar a Dios por sobre todas las cosas del ser humano, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su pensamiento, con toda su vida, con todo lo que él debe de amar a Dios. Pero dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Ese es el nuevo mandamiento que trajo el Señor Jesús. Estaba escrito que debía de amar a Dios, sí, pero el amar a Dios no solamente es que nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, tenemos que amar también a nuestro prójimo. Por eso cuando le preguntaron a Jesús cuál era el primer y gran mandamiento, Jesús lo explicó y lo redujo a solo 2 mandamientos. Y en esto, dijo, se cumple toda la ley y los profetas, en que amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo y no lo amamos, siempre los mandamientos son positivos y negativos. Positivo y negativo. Aquí dice: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás. No adulterarás. Si adultera, comete falta. Tiene una retribución negativa. Si cumple y no adultera, tiene una parte positiva. Siempre los mandamientos tienen 2 partes, positivo y negativo. ¿Qué dice a continuación? No adulterarás, no matarás. El que mata tiene que pagar y tiene una deuda que saldar, que es el matar a otro, que es un homicidio. Tiene una parte negativa, pero si no lo hace tiene una parte positiva, porque nunca lo van a justiciar, ni lo van a condenar, sino que va a recibir una retribución, y esto solamente está en la potestad de Dios. Por eso que Dios dijo que las autoridades que son puestas, los jueces, los que son puestos en esta tierra, son, dice, para que las personas paguen su falta, sus pecados, para eso. Pero la justicia de Dios también es para aquellos que tratan de hacer lo bueno, con la ayuda del Señor. Y las 2 cosas, una negativa y la otra positiva. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos amados. Ahora dice: no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume todo. Si yo amo al prójimo y si usted ama al prójimo y le pide a Dios que lo ayude para poder amar a su prójimo, aunque sea su enemigo, no importa, ámelo. Es el mandamiento del Señor. Cuesta, sí cuesta. Es difícil amar a aquel que lo aborrece a uno. Es difícil amar a aquel que lo ultraja, a aquel que lo persigue. Pero el Señor dice por su palabra: ¿qué bien hacéis con amar a aquel que te ama? Estar solamente recompensando algo que es positivo en ti. ¿Por qué no amas mejor a aquel que te persigue, a aquel que te ultraja, a aquel que te maldice? ¿Por qué no lo amas igual? Y va a ser positivo en tu vida, en vez de ser negativo. Pero si tú tratas de vengarte, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque tiene un resultado. El desearle mal a otro tiene un resultado. El hacerle el bien a otro tiene un resultado, positivo y negativo. Entonces Dios nos bendiga, hermanos amados. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Por eso que dice la palabra del Señor: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todas las cosas hechas en el amor de Dios, nosotros estamos cumpliendo la ley y también la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga. Ahora depende de nosotros cómo nosotros podamos entender esto y que Dios nos ayude a entender. Porque humanamente a veces nos cuesta mucho comprender que es difícil amar al prójimo. Sí, es difícil. Porque si a mí alguien me hace mal, mi carne va a desear hacerle mal también. Que Dios nos bendiga. Pero Dios no quiere eso de nosotros, sino que debemos de retribuir en otra forma, que es con el amor de Dios. Dice: y esto conociendo ahora el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
El apóstol Pablo pensaba que en aquel tiempo ya, en el tiempo de él, cuando él estaba predicando el Evangelio, él creía que en esos días podía venir el Señor. Como nosotros esperamos en estos días, que en cualquier momento puede ser la venida del Señor. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser ahora mi presentación delante del Señor? Que el Señor nos bendiga. Y dice, y la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para las obras de la carne. Ese es el consejo en esta mañana, en este día, de lo que Dios quiere para con nosotros. Por eso que poníamos, el que obra con amor y el que trabaja con amor del Señor, cumple la ley y la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos y amigos, y que la gracia de Dios pueda estar en su vida y también en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.